Vamos a hablar sobre las biomoléculas, como las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, los carbohidratos. En primer lugar, hablaremos de los carbohidratos. Definición de carbohidratos. Los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, azúcares, glúcidos o sacáridos, es una sustancia orgánica sólida, blanca y soluble en agua que constituye las reservas energéticas de las células animales y vegetales. Son moléculas orgánicas compuestas por un número determinado de átomos de carbono, un número determinado de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno. Las características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, que es un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí es glucosa. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en función del número de unidades de sacáridos, que es la forma más simple de carbohidrato. Tenemos entonces, primero, monosacáridos, glicósidos, oligosacáridos, polisacáridos. Vamos a mirar entonces qué son los monosacáridos. Son sustancias blancas de sabor dulce, cristalizable y soluble en agua. Cuando estos se oxidan, se reducen a otra molécula. A partir de la unión de estos, se forma el resto de los carbohidratos. La glucosa, o también conocida como dextrosa, se encuentra en las frutas y la miel. Es el azúcar que se encuentra en la sangre y es utilizada por los tejidos del organismo, siendo para el sistema nervioso central la única fuente de energía posible. Se almacena en el hígado y músculo de forma de glucógeno. La fructosa, o también conocida como lebulosa, es el azúcar de las frutas y también se encuentra en la miel. Es el más dulce de los azúcares. La galactosa es producida a partir de la lactosa de la leche. Los glicósidos son compuestos formados por moléculas de monosacáridos unido a otra sustancia no glúcida, soluble en agua y es utilizada para resolver los problemas de transportar grupos moleculares poco solubles a través de medios acuosos. Los glucósidos son sustancias altamente activas. Por esta razón, las plantas que lo contienen tienen que dosificarse para administrarse con mucha cautela. Los oligosacáridos son moléculas constituidas por un número limitado de monosacáridos, menos de 20, como por ejemplo la sacarosa, que es el azúcar común obtenido como de la remolacha y la caña de azúcar. La maltosa se puede encontrar en algunos cereales como la cebada, pero principalmente proviene del almidón. La lactosa es el azúcar de la leche. Los polisacáridos son biomoléculas que se encuentran formadas por la unión de un número ilimitado de monosacáridos y se caracteriza porque no se descomponen en otros compuestos. Entre sus principales funciones se destaca la de aportar reservas energéticas y estructurales. Entre los polisacáridos más notables nos encontramos con el almidón, el glucógeno y la fibra. El almidón es la reserva de los vegetales presente en los cereales, tubérculos y legumbres. El glucógeno es la reserva de carbohidratos de los animales. Se almacena en hígado y en los músculos. La quitina es el compuesto orgánico más abundante en el planeta después de la celulosa. Se encuentra principalmente en crustáceos, insectos y hongos.
Función de los carbohidratos. Entre las principales funciones de los carbohidratos están: A. Energéticas. Son la principal fuente de energía para nuestro organismo. Cada gramo aporta aproximadamente 4 kilocalorías. B. Plástica. Forman parte de algunos tejidos, como los tejidos capilares, sanguíneos o del tejido nervioso y también del tejido conectivo. C. Fibra dietética. Dependen de la solubilidad y otras propiedades físico-químicas como la viscosidad, capacidad de retención de agua, capacidad de ser utilizadas por la flora intestinal para mantener un adecuado equilibrio intestinal. Ahora hablaremos de los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son sustancias encargadas de distintos fenómenos dentro de un organismo, como por ejemplo servir de reservorio de energía, cumplir con distintas funciones hormonales, regulación térmica, etc. Los lípidos suelen ser moléculas de elevado peso molecular con un número alto de carbono, hidrógeno, bajo número de oxígeno y algunos contienen nitrógeno, fósforo o azufre. Características de los lípidos. Los lípidos son moléculas saturadas e insaturadas, insolubles en agua, solubles en disolventes orgánicos, reservan energía, aíslan térmicamente, son fuente de ácidos grasos esenciales, favorecen la absorción de las vitaminas, promueven la síntesis de hormonas esteroideas, facilitan el transporte. Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables o complejos. Se convierten en jabones al someterlos a hidrólisis alcalina, los cuales son solubles por haberse convertido en sales. Contienen en su estructura ácidos grasos. Este grupo se subdivide en dos, simples y compuestos. Los lípidos compuestos. Están los ácidos grasos saturados. Son lípidos que no presentan dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Se encuentran en el reino animal, como por ejemplo el ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmítico, ácido margárico, ácido esteárico, ácido araquídico y ácido lignogérico. Ácidos insaturados. Poseen enlaces en su configuración molecular. Se encuentran en el reino vegetal, como por ejemplo tenemos los ácidos palmoteico, ácido oleico, ácido elaídico, ácido linoleico, ácido linoleico y ácido araquidónico y ácido nervónico. Tenemos los lípidos simples, como los fosfolípidos. Se caracterizan por tener un grupo de fosfato en su configuración molecular. Glucolípidos son lípidos que se encuentran unidos a un glúcido. B. Los lípidos insaponificables o sencillos. Son los que contienen ácidos grasos y por lo tanto no tienen la capacidad de formar jabones. Dentro de estos tenemos los terpenos, esteroides y eicosanoides. ¿Qué son los terpenos? Los terpenos son derivados de hidrocarburos isopreno. Entre ellos se encuentran la vitamina E, A, K y aceites esenciales. Esteroides son derivados del hidrocarburo esterano. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. Eicosanoides son lípidos derivados de ácidos grasos esenciales tipo omega 3 y omega 6. Dentro de este grupo se encuentran las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Función de los lípidos. Los lípidos desarrollan diferentes funciones, entre las que se destacan. Primero, almacenan energía.
Cuando comemos más grasa de la que necesitamos diariamente, nuestro cuerpo almacena lípidos en tejidos adiposos que son células de grasa y se convierten en una fuente de energía. Regulan la temperatura del cuerpo. Almacenan grasas no solamente permiten crear una fuente de energía, sino que generan una protección para el cuerpo porque ayuda a regular la temperatura corporal, sobre todo en los climas de temperatura. Los lípidos desarrollan diferentes funciones, entre las que se destacan. Son transmisor de impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos que viajan a lo largo de los axones de los nervios desde distintos puntos del cuerpo hasta el cerebro. Pueden hacerlo gracias a una membrana lipídica compuesta de mielina, un tipo de grasa especial que permiten que estas señales viajen más rápido. 4. Emisores de señales. Los estrógenos, testosterona y las hormonas suprarrenales, todas conocidas como hormonas esteroides, son lípidos que permiten señales a través del cuerpo a varios niveles. Los lípidos tienen un rol importante en los cambios hormonales. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas que representan la base química de las características hereditarias, es decir, son las portadoras de la información genética. Están formadas por la repetición de una molécula unida que es el nucleótido. El nucleótido está formado por una pentanosa, ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada, púrica o pirimídica, ácido fosfórico. Características de los ácidos nucleicos. Están constituidos por nucleótidos, contienen toda la información acerca del genoma de los organismos, tienen diferente y específica localización subcelular, son fundamentales para la vida de los organismos. Clasificación de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se clasifican en dos: ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. El ADN es una molécula de dos cadenas antiparalelas. Se localiza en el núcleo de la célula y contiene toda la información genética. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. El ARN se origina en el núcleo, pero realiza su función en el citoplasma. Se encarga de dirigir la síntesis de las proteínas a partir de la información recibida del ADN. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina. Función de los ácidos nucleicos. Entre las funciones más importantes es la de almacenar y transmitir información genética, llevar la información genética codificada desde el núcleo hasta los ribosomas. Es una fuente de energía. Duplicación del ADN, regulación del metabolismo. Las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Son de gran valor nutritivo y están directamente involucradas en los procesos esenciales para la vida, como los relacionados con el transporte de oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo. Intervienen en los procesos de digestión y de reparación del tejido muscular, esquelético, en Características de las proteínas. Según su composición, pueden ser simples o conjugadas como glicoproteínas, lipoproteínas y hemoproteínas. Según su morfología y su salubridad, pueden ser fibrosas como la elastina, el colágeno, la queratina, o globulares como las enzimas, proteínas de membranas. Según su función biológica, pueden ser estructurales como las presentes en la piel, en el pelo y las uñas.
de transporte como la hemoglobina, de defensa como anticuerpos hormonales como la insulina, enzimática como la amilasa, etc. Clasificación de las proteínas. Según su composición se clasifican en proteínas simples, formadas solamente por aminoácidos que forman cadenas peptídicas. Proteínas conjugadas, formadas por aminoácidos y por un compuesto no peptídico. Según su conformación, proteínas fibrosas. Estas proteínas son insolubles en agua y forman estructuras alargadas. Proteínas globulares tienen función metabólica, como la catálisis, el transporte, regulación, protección. Según su valor nutricional, proteína completa. Contiene todos los aminoácidos esenciales. Generalmente provienen de fuentes de animales. Proteína incompleta. Carece de uno o más de los aminoácidos esenciales. Generalmente son de origen vegetal. Función de las proteínas. Función estructural, como la elasticidad y la resistencia. Función de movimiento. Actina y miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. Función inmune. Células defensivas como inmunoglobulina, la trombina y el fibrinógeno, las mucinas y algunas toxinas bacterianas. Función hormonal. Hormona del crecimiento o adrenocorticotrópica. Función digestiva. Enzimas digestivas. Transporte de nutrientes, en este caso tenemos la... Gracias.